Conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza. Saludos a todos amigos, bienvenidos nuevamente al podcast que tú siempre quieres escuchar, ¿ok? Este es el podcast Más que una taza, mi nombre es Rodrigo, me acompaña Nicole. Hola, ¿cómo están todos? En Más que una taza. Ese nombre, mira que me resuena. A mí me encanta. Sí, o sea, está bien. Creo que dentro del... Aparte que a Luciano le gustaba el primero, pero el concepto de este nombre está en que queremos conocer más. Porque lo que tenemos conocimiento nosotros es de la tacita con el liquidito negro que a veces le echamos lácteo o azúcar. O azúcares. Exacto, pero hoy tenemos un tema súper interesante. Sustitutos de azúcares. En general, estoy en contra de eso completamente. Pero bueno, ya sabemos que no te metas con Nicole con los sustitutos de azúcares. Yo después te cuento qué pasó. Pero tuve una mala experiencia con eso. Nicole hoy en día propuso un tema súper interesante. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, Nicole. Bueno, hoy vamos a hablar, y es porque estamos en buen timing, del proceso de cosecha. La cosecha en Panamá, por ejemplo, empieza entre el mes de noviembre y está terminando más o menos entre marzo y abril. Wow. Entonces, yo creo que es un buen momento para que hablemos de eso y compartir un poco de todas las curiosidades que hay detrás de ese proceso y vayamos como aprendiendo, discutiendo y conversando y también compartir un poco. Yo no viví cosecha todavía no he vivido cosecha, pero estar en la finca e imaginarte a la gente haciendo todo ese trabajo, mis respetos. O sea, yo te voy a decir algo, yo dije, Señor, dame la paciencia de un cosechador de café, te lo pedimos, te lo rogamos, oye, ¿no? Increíble. Creo que, bueno, mucha gente, así como en los deportes, ¿no? O sea, yo siempre menciono de que para una persona normal, 2 horas de entrenamiento es como que, man, eso es demasiado. Pero para un atleta, 2 horas es que una parte de su día normal. Y creo que para ellos es así, ¿no? Ellos son los atletas de la cosecha. Completamente. Y pues es su día a día. Y lo clave que son en esta parte, porque la cosecha es tan importante, o sea, saber cosechar y saber cómo debe ser la cereza madura para que la puedas cosechar bien, de eso depende muchísimo la calidad final de la taza. Ya después que vienen todos los procesos, o sea, si el café no estaba bien, no hay proceso, claro. No hay tostado que arregle esa cosa. Es súper importante porque la gente se imagina que es como una mano de obra neófita que va y arranca como si estuviera cosechando ñame del pit. No. Eso es gente que tiene años haciendo esto y que sabe hacer. Exactamente, y que tiene su equipo de trabajo y todo lo demás. Sí, eso yo lo respeto mucho. Entonces, por eso era que quería tocar ese tema hoy de qué es lo que pasa detrás de una cosecha, todos los diferentes tipos de cosecha que hay, porque no solo vamos a hablar de Panamá, pero también que aprendamos un poquito y ya cuando vamos a la finca y también veamos el café con otros ojos, ¿no? Dime la verdad, ¿tú quieres ir a cosechar? Por supuesto. Mira, de cara así de que no sé cuánto voy a durar y lo más seguro es que, o sea, yo me puedo imaginar que yo voy a llegar con mi sombrero de ala ancha y dije con unas botas de colorcita y toda cute y los manes viéndome y que y esta loca que le pasó. Yo te estoy imaginando, pero créeme que la reacción que yo me estoy imaginando de la gente es todo lo contrario. Es como que, no traje las mías moradas. ¿Dónde compré esas botas? Sí. Yo así como, sí, voy a andar bien fashion. fashion. Ojo que lo digo porque como dijimos en nuestro primer capítulo, este es un mundo inclusivo, ¿me entiendes? Aquí hay mucha gente que quiere que tú participes y no porque tengas unas botas Michael Kors. Ojo, advierto, no sé cuánto tiempo te dure yo haciendo una cosecha. O sea, no sé si vaya a durar más lo de las 2-3 horas ahí entre el sol y la cosa. Yo no lo creo, pero yo sí quiero llevarme aprender y tengo la intención. Yo sí quiero llevarme esa experiencia también. Así que me invitas cuando vas, por supuesto. ¿Sí? Te estás invitado. ¿Cómo vamos a comenzar entonces a hablar de este tema? Bueno, nada, puedo empezar a hablar un poquito de aquí. La cereza, Sí, voy a ir hablándote un poquito. Listo, cuéntame. Bueno, entonces, en el tema de la cosecha, como te decía, es súper importante que se haga correctamente porque nuevamente de eso depende la calidad de la taza. Tú quieres que la cereza esté en el punto de maduración, la cereza, hablo de la cereza del café, esté en el punto de maduración que tú como productor quieres en esa taza. Entonces, cosas interesantes, por ejemplo, el tiempo de cosecha depende del tipo de café y depende también de la altura a la que haya sembrado ese café. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un café sembrado a 1500 metros sobre el nivel del mar, puede que desde que lo sembraste hasta que vayas a cosechar pasen 5 años.
Wow. Pero... 5 años. 5 años. ¿No crees que es que tú dije? Desde que sembraste la planta, desde claro. que sembraste la semillita, la planta, claro. que empieza a florecer, puede que pasen como 2 años, pero su punto máximo es a 5 años. Wow. Y luego si siembras a 1900 metros, por ejemplo, van a ser 7 años. También depende, por ejemplo, un geisha puede demorar todavía más. Entonces, de nuevo, eso es una paciencia. O sea, eso es dedicarse. Sí, porque no es echar la semillita y dejarla ahí y en 5 años regresar. Ah, sí, no, exacto. Sí, esa es la otra. No, eso es trabajar la tierra, gente que sabe. O sea, no, eso es demasiado. Hasta que me impacta cuando pienso en todas las cosas. A mí realmente me emociona. No sé si yo te conté, yo soy bastante visual. Ajá. Tú me cuentas y yo me imagino a esta gente exacto. Viendo y el timelapse de la plantita. Así como cuando te mandaban a hacer la tarea de la escuela del frijol. Fantástico. Sí, ¿se puede hacer uno con café? ¿Será que germina? Yo voy a mirar para atrás para ver. Mírala. La expresión de Lucía dice, no lo he hecho nunca. No, exacto. Entonces, la asesora del podcast. Seremos pioneros en la tarea de la escuela. Hacer un frijolito de café en la casa y empieza a salir. ¿Qué nos trae? Exacto, vamos a hacer una pausa para darle las gracias a Lucía porque hoy está funcionando como la brewer, barista más que una taza. Y vamos a hablar del café que estamos tomando hoy. Vamos a hablar, se me quedó por allá y yo sigo sin mi gente. Ok. De la taza de hoy. Ajá. Quiero darle las gracias a Laura del Salto. Gracias, Laura. Sí, Laura. Gracias, Laura. Laura ha sido una persona súper especial. Nosotras nos conocimos en noviembre del 2020, que fue cuando tuve la oportunidad de visitar fincas. Y la conocí y desde entonces no nos vimos más, pero siempre estábamos como que en Instagram y en redes y esto. Y yo probaba sus cafés y le mandaba mis comentarios. No es que yo sea la gran conocedora, pero algo decía. Y de repente quedamos en que nos íbamos a encontrar en un evento de cata que hizo una empresa aquí en Panamá. Y nos abrazamos como si nos hubiéramos visto todos los días, como si nos conociéramos hace 10.000 años. O sea, es súper dulce y le encanta compartir conocimiento. Genial. O sea, es genial. Entonces ella, muy bella, me regaló una cajita de 3 cafés y hoy estamos probando este Catuai Prime, que bien, voy a buscar mis notas, permiso, porque ella me chateó. Ok. El café que estamos probando hoy es un lavado que fue escogido directamente por ellos mismos. Es el mejor lavado que tienen ellos en su finca, en la cosecha. Lo procesaron por día de cosecha separadamente y luego se puso en reposo con 90 días de lavado y toda una historia de toda una novela. Todo ese proceso. Todo, sí. Wow. O sea, entonces, vamos a probarle. Eso es lo que estaba haciendo Lucía hoy. Yo no lo he olido, espérate. ¿Lo has olido? Sí, vamos a ver. ASMR. Sí, ASMR. Oye, muy bien. Aquí estamos todos vacunados antes de que alguien venga. Nice. Vamos a probar. Vamos a probar la taza. Buen balance. Buen balance. Muy rico. Le sentí como unas notitas de naranja. Exacto, cítricos. Ajá. Muy bueno. Muy, muy bueno. Está así para el día a día. Sí. ¿Sabes? Ese tipo de café que te puedes tomar o varias veces al día o varios días a la semana. Todo depende de lo que usted prefiera. Pero muy bueno. Catuai Prime de El Salto. Muchísimas gracias, Laura. El Salto Premium Coffee. Oh, my God. ¿Te salió así? Que... Sí, ¿verdad? ¿Ah? Sí, ya saben. Podemos hacer un comercial. Vamos a hacer negocio. Dale, comercial con El Salto. Ahora hablamos después de esto. Entonces, bueno. Seguimos con la cosecha. Sí, seguimos con la cosecha. Hicimos un cambio comercial sin cambio comercial. Fue un agradecimiento. Sin haberlo pensado. Sí, en realidad fue agradecimiento. Gracias si aquí nos regalan las cosas. Si alguien nos quiere regalar más cosas, yo no me voy a molestar. Estamos en tiempo de, ¿sabes? ¿No? De compartir y de agradecimiento. Pero bueno, ya, no me desvío. Aquí me está mirando Rodrigo y que Nicole vuelve al punto. Sí. Entonces, tú tomas café. Yo te escucho. Yo te escucho porque yo soy curioso. Tú quédate ahí. Bienvenida. Ok, entonces... Hay otra cosa importante que es los periodos de cosecha también varían por regiones, ¿okay? Por países, obviamente.
Entonces van a haber cosechas, generalmente en varios de los países en el mundo que son productores de café, tienes cosechas una vez al año. Okay. Usualmente eso ocurre en países del hemisferio norte, incluido hemisferio norte, hablo también de Centroamérica. Y esos periodos de cosecha en el hemisferio norte pueden ir desde finales de octubre, noviembre, hasta mayo, abril, mayo, usualmente. Ok, déjame entender un poquito. ¿Sería como en el invierno o en el verano que se cosecha? Bueno, ahí depende. No voy a entrar mucho en este tema, pero resulta que ese es nuestro... O sea, en realidad el hemisferio norte eso es invierno. Ah, ok. Pero es porque termina una temporada lluviosa y tú cosechas cuando empieza la temporada seca. Ah, ok. Entonces, adicional, como es el caso de Panamá y otros países, tenemos una temporada seca muy distintiva, muy clara. Claro. Sin embargo, hay otros países que no, como es el caso de Kenia, por ejemplo, y en Kenia cosechan 2 veces al año. Oh, wow. Ajá. Qué privilegio. Sí, yo encontré, es súper interesante, encontré un chart o como un calendario y ahí tú estás viendo, uno ve cuándo es la cosecha en varios de estos países. Entonces, por ejemplo, entre Panamá, Honduras, Etiopía, Hawái, nosotros cosechamos casi todos al mismo tiempo. De entre finales, Guatemala, de entre finales de noviembre hasta abril. Y luego tienes países como Brasil, Sumatra, creo, Ruanda, que cosechan entonces desde abril hasta agosto. Ok. Entonces ellos tienen el otro periodo. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Kenia, y por eso ellos tienen prácticamente café todo el año. Porque ellos cosechan 2 veces al año. Tienen una cosecha que le llaman como la principal o el main crop, y luego tienes una que le llaman fly crop, que es cuando recoges como que lo que quedó. Entonces, esa es la segunda. Hay casos particulares, por ejemplo, en las partes más bajas de Guatemala, que la cosecha puede o empezar en agosto o puede terminar en mayo, junio. Ok. Y adicional... Eso depende de la situación climática. Ahí va, exactamente. Depende mucho de la situación climática. Eso pasó el año pasado con el huracán ETA, que fueron lluvias y lluvias y lluvias, que afectó mucha parte del territorio de Centroamérica especialmente, y aquí en Panamá, que hubieron fincas que perdieron. Claro. Espacios de café, que perdieron plantas. Yo que fui, casualmente nosotros fuimos, yo cuando fui en noviembre del 2020, fui a la semana y media o 2 semanas después de que había pasado eso. Y recuerdo a Diego, te he hecho este cuento. Diego nos lleva a la finca La Mimada. Ahí Diego tiene pacamaras, tiene bourbon, si no me equivoco. Muy bonita, la finca es hermosa. Y había un espacio increíble. La calle cubrió prácticamente la finca de él. Entonces él tiene la finca aquí, la calle aquí arriba, y antes de eso venía otra finca de otro señor. Esa quedó prácticamente destruida. Wow. Ahí no sobrevivió ni una planta de café. Ni una. Wow. Y por suerte, la de Diego estaba abajo y ahí no pasó nada. Pero así vimos muchas otras fincas que sí habían sufrido eso, y la verdad que te da un dolor, aunque tú ni siquiera es la primera vez que lo veas y no estés trabajando ahí, pero es todos los años de inversión. Cuando te pones a pensar, bueno, yo sembré ahora y tengo que esperar 3 años, 4, 5 para cultivar. La inversión en tiempo de la que hablábamos al principio del capítulo, que cuando tú siembras, depende de la altura, tú esperas 5 años para cosechar, pero claro, esa es tu inversión para tu primera cosecha. Exacto. La siguiente cosecha es el otro año, y la siguiente cosecha es el otro año, pero si pierdes la planta, tienes que empezar el proceso de nuevo. Ahí hay algo muy bonito que también me explicó Laura, a todo esto gracias también a Laura y a Diego, porque nosotros les mandamos unas preguntas para que nos apoyaran con este tema de la cosecha, y Laura me explicaba de que tú tienes plantas que vas sembrando y como nuevas, pero esas están cubiertas por plantas más antiguas, porque siempre tienes que ir renovándolas. Entonces cuando esas ya antiguas ya no están, es porque y ya las nuevas ya crecieron lo suficiente como para cubrir a esas. Entonces vas renovando cada vez que puedas, porque llega un momento en que ya la planta, pues, ¿sabes? Ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Claro. Entonces, cuando voy allá a la finca, y entonces estás viendo como que todas las cerezas, nosotros fuimos un poco antes de que empezara el periodo de cosecha, y yo le decía a Diego, dije, oye, y entonces, ¿y cómo haces aquí para cosechar esta vaina? Dije, no, mira, tú ves toda esta fila. Dije, ajá, bueno, entonces los cosecheros se ponen ahí y empiezan a cosechar la cereza que está en el punto de maduración que el productor necesita. O sea, los manes van de que esta, esta. Va más rápido de lo que yo estoy haciendo ahora, déjame hacer una pausa y entender
de que ¿cómo le llamamos los cosecheros? Los cosecheros. Los cosecheros llegan a la finca con un motete. Se llama lata, que es como un tanque de 5 galones, si no me equivoco. Pero la unidad que se usa le llaman lata. Ok, Ajá. lata. Ajá. Y van planta por planta y dicen, este no está suficientemente rojo, lo voy a dejar aquí. Es correcto. Este sí está rojo y clic, 1. Ajá. Espérate, así se cosecha el café. 1 por 1. Eso se llama selección o cosecha manual. Ok, tengo o sea, dale. Espérate, que estoy un poquito curioso porque me parece un trabajo arduo. O sea, ya habíamos hablado de que es una persona preparada para cosechar, y aparte de eso va planta por planta, frutita por frutita. Piensa en la cantidad de hectáreas que puede haber en una finca. Piensa en la cantidad de personas que tienes que contratar para cubrir esa finca y obviamente el tiempo. Y la fila, ¿no? Entonces va la gente. Entonces, ¿qué hacen? Tú tienes varias filas. Entonces va uno aquí o no sé cuántos van por fila y entonces ellos van ahí cosechando. Terminan la fila. Dije, bueno, como todavía hay un par ahí que están medio amarillotas, ahí medio pintonas, regresamos de que como en cuántos días tú quieres comer, en 2 o 3 días. Entonces, o si no al día siguiente, no sé. Y vuelve y empieza la vaina. Dije, vengo de nuevo con mi lata. Que, está ya. Ofi, venga para acá. Y así se va. Entonces... Si ustedes están oyendo el podcast, no pueden ver la cara de sorpresa de Rodrigo. Pero sí. Es que me parece un trabajo, o sea, le da mucho valor al precio final de la taza. Correcto, a la ¿me entiendes? calidad, o sea, yo personalmente siempre pensé, ok, tenemos un producto premium, pero es que también la selección es premium. O sea, exactamente. No solo la mata, sino que la cosecha es parte de la parte premium de... Y cómo el productor conecta con el cosechero, porque el productor tiene que explicarle también cuál es el tipo de maduración que él quiere para esa cosecha en particular, ¿sabes? Dependiendo también del tipo de café, puede que un productor lo quiera la cereza ya casi que bien negrita, o hay alguien que la quiere morada, o la quiere roja, o ¿sabes? Entonces depende de eso, pero que se puedan entender. Ajá, porque adicional al cosechero se le paga por la calidad y bueno, y también por el peso de la cosecha que he hecho, pero sobre todo la calidad, que es lo que más le importa a los productores de café de especialidad. Entonces, imagínate, adicional, no hemos hablado de la humedad. O sea, todavía hay otros detalles. O sea, el que no ha venido a Panamá no sabe de la humedad caliente que hay, especial, imagínate, en las selvas, en las montañas, allá en Boquete, en Renacimiento, estás rodeado, ojo, no solo hay plantas de café, también hay otros árboles que le tienen que dar sombra a esas plantas. Entonces estás, disque, en el sol, hi ho, Eso es, o sea, mis respetos. Sí, totalmente. Esa es la palabra que hay que utilizar. A mí se me caía la cara. Yo dije, no puedo creerlo. Esa es la palabra que hay que utilizar. Que uno se esté quejando por el costo de la bolsa si no sabe todo lo que está pasando detrás. Y sabes que me gusta que lo menciones porque de eso se trata este podcast. De darle realmente valor a ese tipo de información que nosotros no vemos. Porque vemos el paquete como vemos la taza y la disfrutamos. Exacto. Pero no tenemos la menor idea de la cadena que mencionamos en el capítulo anterior. La cadena de todo el proceso del café. Claro. Que en otras industrias hay, valga la redundancia, industrias que se encargan como de los primeros 5 o 6 eslabones de esa cadena. A diferencia de esto, tiene protagonistas cada una de ellas. Cada uno. Y cada uno está súper conectado al otro, ¿sabes? Entonces, eso a mí me impresionó muchísimo. Y de nuevo, cómo el productor quiere cuidar la calidad de su café que él entrega. Cuando cuidas esa calidad y tienes una mejor eficacia, porque comparado con otros métodos de cosecha, aquí sabes lo que estás recogiendo. Por lo tanto, vas a crear una mejor taza, vas a tener un mejor puntaje, vas a tener chances más de competir, de venderlo a precios más altos y realmente lo que se merece. Y por lo tanto, cuando te pagan un buen precio justo, eso regresa al cosechero y su familia. Exacto. Y ahí tienes entonces la cadena de un producto sostenible y que es ético. Eso es importante porque he escuchado en redes sociales mucha gente que no conoce.
Una vez tuvimos la oportunidad de leer un Sí. tweet de alguien. Eso sí me dio rabia. Eso me cayó mal ese Pero déjame día. explicarle a la gente que no sabe. Explícale, nada más que me cayó mal. Hay gente que hablaba acerca de que la cosecha de café en Panamá pues era un proceso de... ¿Cómo es? Como de esclavitud. ¿Cómo? Ah, sí, que es que tenían a esos cosecheros viviendo mal, a esa gente, que los tenían viviendo mal y no sé qué, y les pagaban 3 reales. No, señor. En promedio, un cosechero puede ganar $400 a la semana ¡Wow! durante la temporada. Y de nuevo, dura varios meses. Claro. Entonces, y depende también de la cantidad y de etcétera, ¿no? Pero eso sí es un trabajo muy arduo que ahí podemos hablar de eso un poquito más adelante, pero la mano de obra para el café de especialidad tiene un alto costo, es cierto, porque estás garantizando la calidad de ese café. Ok. ¿Sabes? En tu comentario anterior mencionaste acerca de los métodos que existen para cosechar. Eso quiere decir Sí. que sí existen, o sea, como ya dijimos, la frutita, existe también como que arranco la rama, y arranca existe la rama, también... existe el que sacudo. pero Sacudo eso lo que como- tiene arena. Rica arena. Tú sí eres retro, o sea, eres millennial, Sí. pero eres retro. No, o pero sea, bueno, yo no sé si es millennial. Dicen que es centennial. Los que nacimos, dizque... no somos millennial, a mí que ya yo me bauticé como millennial. ¿Tú de Yo qué nací año eres? Del 85. ¡Ay! Yo soy mayor que tú. Yo soy del 82. Ah, ¿no lo habías notado? No. Bien. Qué bueno. Y volviendo al tema, Nico. Perdón. Volviendo al tema, o sea, lo que pasa es que yo sí he visto en videos de café, por curiosidad, de que hay máquinas de estas como las que cosechan arroz, que pues agarran Sí. la plantita y de hecho, bueno, que podemos hablar de esto en otro capítulo. Tengo entendido, yo pensaba que la diferencia era porque la planta de el geisha, por ejemplo, es más alta, Ajá. no se podían utilizar esas máquinas. No, en realidad, por ejemplo, las máquinas que has visto en videos y todo esto, me lo voy a acabar si no quieres más. Toma, y Bueno, continúa. Te advierto, pues. Continúa y disfruta. Importante, las máquinas en realidad se utilizan más para terrenos planos. ¿Sabes? Terrenos planos y grandes. Ok. Porque tienes que sembrar las filas de café con suficiente espacio para que la máquina pase por ahí. Entonces, en Panamá, todas las fincas, la gran mayoría de las fincas, mejor dicho, están a las faldas del volcán Barú. Ok, Entonces, ok. las de arábica. Porque entiendo yo que ahorita con robusta, eso lo hablamos en otro momento, pero robusta ya lo puedes sembrar en tierras más bajas, Claro. así que no hay problema. Pero, por ejemplo, en el caso de Brasil, Australia, Hawái, ellos tienen fincas muy grandes, un montón de hectáreas, y tienes el espacio para sembrar esas plantas de café con suficiente espacio, pasa la máquina y que son tierras planas. Y allá también, ¿qué pasa? Que el costo de la mano de obra es mucho más alto que en Panamá. Ok. Entonces, a ese tipo de países que tienen suficiente oferta, suficiente producción, para ellos les conviene el uso de la máquina. Sin embargo, la máquina va a recoger todo. O sea, Como la aspiradora de la casa. como la aspiradora, así como el robot. Va maduro, inmaduro, rama, hoja, bicho. O sea, ahí va todo. Bueno, que no debería haber bicho, pero ahí va todo. Ojo, exacto. Digo, y ojo, que parece algo anormal, pero ese es el ambiente de estas criaturas. Es correcto, sí. Así que, pero bueno, no debería haber bicho, pero eso, de nuevo, lo hablamos en otro momento. Sin embargo, el punto de que estés usando la máquina, ¿cómo te afecta el precio? Sí. Porque lo puedes vender mucho más barato. Ok. Entonces, si ya hablamos de que con la cosecha manual de 1 por 1 garantizas calidad y puedes vender a un precio más alto porque sabes lo que vas a poner en esa taza, versus en otro donde si haces la cosecha, recoges todo, ellos tienen que pasar por otro proceso luego de separar todo eso, va pasando como por unas canastas. Hay otro método que yo le llamo como si fuera las cosas del car wash, que tú sabes que tú metes el carro y hay como unos cepillos lavando. Ajá, Bueno, ajá. así mismo hay una máquina que pasa al lado de los plantones y empieza a sacudir esa planta, taca, 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 y va cayendo todo. Y entonces hay otra máquina que lo recoge del piso. Recoge, ajá. Ah, ok. Y luego entonces va separando. Entonces, de nuevo, eso no te garantiza que al final haya una buena taza, un buen sabor, que haya balance, que haya una acidez
¿sabes? Brillante, O sea, un buen es muy cuerpo. difícil, con esos métodos es muy difícil controlar el mismo aspecto, pero nos Exacto. hemos dado cuenta de que en estos métodos manuales, con personas que conocen lo que quiere el productor, Correcto. pues uno sí puede controlar este tipo de términos, ya sea Claro. el balance, el cuerpo, etcétera. Y que puedas saber de dónde viene tu café. Porque eso es otra cosa. No, y qué pretty que lo mencionas porque conociendo otros podcasts, que de hecho creo que es el primer podcast en español sobre café, no he escuchado de otros podcasts en español. Escuché de uno que está no sé si son de Perú, unas Ok, chicas. fine, pero sí. fine. Sí. Donde quería llegar es que una persona que hace podcast en inglés fue como un congreso y puso como unas mesitas y él decía que él estaba buscando a alguien que le argumentara porque para él todos los cafés son blend. Ah, Y que alguien le cierto. argumentara lo contrario. Ajá. Pero es que entonces él no conoce los métodos de cosecha en Panamá. ¿Será? Podemos argumentárselo nosotros. Podemos argumentárselo nosotros. Porque no... O sea, créeme que hay varios aquí que no son blend. Es más, Panamá es uno de los pocos países que los productores se atreven a hacer blend. ¿De verdad? Sí. Y son pocos... Digo, Y es... hacen blend entre mismas fincas. Es lo que te iba a decir. O sea, el tema del blend en Panamá es controlado. Como que voy a usar de mi lavado con tu ASD y todo lo demás. Pero él quiere decirte que ahí lo que hay es planta y tú no sabes de qué es la planta y exacto, vamos recogiendo, así que todo es blend. Exacto, pero en Panamá eso no pasa. La verdad es que yo no... O sea, es muy difícil que eso pase. Lo vi, eso lo hablaremos también, pero lo vi en Irlanda y había una bolsa de café que te mezclaron un catuay de Brasil con un geisha panameño. Wow. Y nosotros nos quedamos así aquí y que ¡guau! Pero bueno, Giancarlo y Lucía lo hicieron y la verdad que estaba bueno. Claro. Fue interesante probarlo. Es en la búsqueda de nuevos sabores, ¿no? Exactamente. Y eso también es súper interesante. En Panamá también somos un país productor de café. Son pocas las veces que tú vas a ver café de especialidad de otros países aquí. Es cierto. Entonces, ahí yo siento que cómo hacemos nosotros para expandir nuestros conocimientos de café. Tenemos a gente que viaja y dice, oye, tráeme café. Sí. Tráeme café. La gente cree que yo estoy loca, pero es en serio. Yo quiero que me traigan bolsas de café de otros países para seguir probando. A mí me ha pasado de que yo he viajado Centroamérica y Estados Unidos y se me ha hecho muy difícil conseguir bolsas de especialidad. Sí. Porque me imagino que también en esos países es muy nicho y no es que en todas las cafeterías o tienen alguna cafetería que diga, ¿me entiendes? Y Sí, lo sí, poco sí. que he podido conseguir lo consigo en supermercados o alguna cafetería que voy que tiene su propio blend y lo he probado y he encontrado cosas atractivas, ¿no? O sea, que me han gustado, pero no con el título de especialidad. Sí, eso hay que hacerse su investigación. En Europa es completamente distinto. Allá hay inclusive una página web que tú pones, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero es así como European Coffee Trip o algo así. Y ahí te salen todos los cafés de especialidad que hay en Europa. Wow. En Europa, o sea, el continente. Y tú pones la ciudad a la que tú vas. Bueno, aparte sale. de que en Europa, entre sus costumbres, no solamente está degustar café, sino que pues también están los tés o infusiones, sí. que por ahí hablamos también un día del por qué es tan Sí, yo famoso creo que sería... por qué es tan famoso el interesante. geisha por allá y las infusiones. Es verdad, eso es interesante. Otra cosa que quería comentarte era acerca del tema de las máquinas. Las máquinas, por ejemplo, un cosechero, un adulto normal, nosotros, y cuidado que menos cosechamos, pero bueno, un adulto normal te puede cosechar 90 libras al día aproximadamente. Un cosechero ya con experiencia puede cosechar 4 veces eso. ¡Wow! O sea, de 500 libras al día aproximadamente. Sin embargo, hay máquinas que cosechan 35,000 libras al día. ¡Ay, a la bestia! Entonces, por ejemplo, en Hawái pasa eso. Entonces, imagina, o sea, ahí Claro. la comparación. Pero bueno, ahí tiene mucho que ver pero el por tema el de la tema del oferta. proceso, no, por el tema de calidad, yo creo que aunque llegue alguien y diga, hey, yo tengo una máquina que cosecha en loma o en montaña, pues no es una opción. No es lo mismo. No es una opción. Casualmente eso lo leí en un artículo y ella decía, era una dueña de una finca y ella decía, no va a haber nada que pueda reemplazar la mano cosechando y sabiendo qué es lo que está eligiendo.
aunque mida la máquina densidad, aunque mida, qué sé yo, peso, no hay manera. Porque las plantas, o sea, todos los tipos de café maduran diferente. Y luego, sobre esa misma planta vas a tener cerezas que maduran a distintos tiempos. Claro. En una misma planta. Entonces, tienes que volver a regresar para aprovechar y sacarle lo máximo. Entonces, eso es... O sea, yo por eso... No. Y bueno, uno siempre en búsqueda de llevarle un mejor producto al cliente final, uno busca opciones. Pero esta no es una de ellas. No, porque no le vas a traer algo mejor. Simplemente vas a mejorar tu tiempo de cosecha. Sí. Pero no es que le vas a dar un mejor producto a tu cliente. Entonces no vale la pena que inviertas en algo como eso. A menos que hagas 2 o 3 procesos después de la cosecha para entonces elegir. Que te va a aumentar más el costo. O sea, y que al final estás poniendo una máquina y vas a sacar de la jugada a toda la mística que trae el cosechero y pues recoger los bots todos los días, etcétera. Sin embargo, es interesante porque, por ejemplo, en Brasil ya están incentivando mucho más estas pequeñas fincas dedicadas a este tipo de cosecha. Genial. Y son familias, así como aquí. Entonces es bien interesante porque en países mayoritarios de café versus lo que podemos producir nosotros, ya están como que también agregándose en esa línea y es interesante que puedas encontrar. Es súper interesante porque creo que se están... La palabra no es copiando, sino que adaptando los métodos que está utilizando la gente acá. Claro. Y ojo, asimismo, llevándose semilla para sembrarla ya y esperar los 5, 10, 9 años que necesiten, pero vamos a tener otro sabor. Exacto. Y estás también adaptándote a lo que el consumidor está pidiendo. Exacto. Porque ahora como hay más personas aprendiendo de esto, más personas saben lo que quieren pedir en su taza o qué esperan de su taza, ya no se van a conformar con el mismo café que antes sabía a cualquier cosa. Claro. Entonces ya es como que, oye, esta finca no me va a traer nada nuevo, no puede ser. Sigo pensando de que hay un no quiero llamarle un grupo premium, sino que llamarle a gente muy exigente que busca estos sabores en este tipo de taza, que quizás sea un montón de gente del otro lado del mundo. Y de este lado del mundo, como estamos acostumbrados a un sabor, es más que un nicho, ¿ves? Gente metiéndose a disfrutar este tipo de tazas es algo nuevo. Y adicional de que no todos los países lo hacen porque hay un problema con la falta de mano de obra. Exacto. Entonces, países industrializados, son muy pocas las personas que van a pararse un día de que, ay, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a cosechar café. Ese es mi sueño. Sabiendo que no paga tan bien como pagan otras profesiones. Es que la necesidad no existe y punto. Sí. Te tengo un dato curioso. Quiero escucharlo. Se lo tenía guardado desde hace rato. Ajá, cuéntame. En Puerto Rico, en un tiempo, ya no lo hacen, pero en un tiempo que yo sepa, usaban a presos para cosechar café. ¡A rayo! ¿Para qué? Saludos a todos los boricuas, amigos míos. Cosecha manual. Porque no había gente que pudieran contratar en las fincas. Entonces usaban a los presos. Como un trabajo... ¡Wow! Quiero que sepas. Yo me caí. Yo dije, ¿what? Yo eso no me lo esperaba. Pero es súper interesante de que veas el efecto nuevamente. No tengo gente que me pueda recoger, que me pueda ayudar a cosechar este café. Si no lo cosecha, se queda ahí, se pierde la plata. O sea, algo tengo que hacer. Entonces... Es súper interesante porque creo que las islas del Caribe tienen mucha experiencia en este tema de cosechar cuando hubo la fiebre del azúcar. Cierto. Cuba, Dominicana, Haití, Puerto Rico, que de hecho el azúcar y sus derivados, incluyendo el ron, uno piensa de que pues, ellos tienen mucha experiencia en esto, así que quedarse sin mano de obra para cosechar es... Y para un producto de seasonality, pues de temporada. O sea, tú lo cosechas y eso es lo que se tiene que vender. No como el azúcar que lo tienes todo el año ahí, ¿no? Entonces... Fantástico. Sí, entonces es súper interesante porque, nuevamente, hay tantos factores involucrados dentro de la cosecha solamente que hacen que dependa de eso el precio, la calidad de la taza, la cantidad de café que puedan exportar... Hay toda una serie de cosas. El cuidado a la tierra, o sea...
y sin contar los factores climáticos y la naturaleza que no podemos controlar. Exacto. Diste en el clavo. O sea, cuando ya Nicole, se sale nuestro control. Pero ¿qué tema más interesante nuestro tema del podcast de hoy, que es la cosecha? La verdad es que estoy súper contento porque he aprendido un montón de cosas. Me encantó aprender que, pues, de alguna u otra manera, estas personas que cosechan tienen oportunidades de negocio, de hecho, y tienen una especialidad, que es lo que ellos saben hacer. Y muy bonito como las fincas y el productor de café cuida a este trabajador y a su familia. Muchas de las fincas habilitan escuelas, porque usualmente los cosecheros en Panamá, la gran mayoría son de la comarca Nuevo Ugle. Entonces ellos bajan con su familia para este momento y se les habilitan las casas, dan clases los niños, hacen actividades. Eso es súper importante porque creo que pues muchas veces estamos pensando como que, ¿sabes? La gente de la comarca no tiene la oportunidad de educación, que si la biología, que si las matemáticas, pero si tienes una escuela especializada en, qué sé yo, agronomía, exacto, pues van a salir especializados en este tipo de negocio y que la comunidad coge muy bien. Y por eso es que tienes que saber de dónde viene tu café. Que sepas que ese café está producido de una forma ética. ¿Sabes? Cada trabajador recibe su pago justo y un trato justo. Entonces, gracias, Nicole, por toda esta súper información. Yo creo que pues los oyentes están más que contentos con todo esto, pero curiosamente hay un montón de cosas que podemos compartir. Sí, y vamos a seguir. O sea, aquí la cosa sigue. Yo sí invito a que cuando puedan vayan a las fincas, visiten, pueden escribirle a las fincas aquí en Panamá, los productores, y ellos los reciben con los brazos abiertos para que puedas aprender un poquito más y que veas a la gente trabajando. A ellos no les molesta. Mira, yo le dije a uno, dije, no, pero es que yo no quiero ir cuando ustedes están cosechando porque no quiero molestar. No, si ese es el mejor momento, Nicole. Y tú caminas por esos campos de geisha y sientes esos olores de la flor de jazmín. Y yo, ¡ay, santo padre! ¡Fantástico! Me vendió el trip. Genial. Entonces... Insisto que me tienes que llevar. Sí, yo sé. Ya solo el amor. ASMR. Entonces, es muy bonito la experiencia. La verdad que sí. Y los invito. Y nuevamente ¿sabes? Que puedas investigar. Nosotros tratamos, y yo creo que eso no lo mencionamos antes, pero no es, vamos a enseñar y enseñar, porque hay muchas cosas que están online, también es como experiencia propia, nuestras opiniones, lo que sentimos, pensamos, y eso es lo que nos gustaría también que nos compartan a nosotros. 100%. Que han aprendido ellos, que han visto, si alguien ha tenido la oportunidad de ir a una finca cuando se está cosechando, ¿sabes? Que nos echen sus cuentos también y seguir aprendiendo todos, ¿no? Sí, disfruten y muchísimas gracias por compartir con nosotros este súper tema. Tenemos otro súper tema más adelante. Esperemos que nos sigan escuchando por aquí, por esta misma plataforma. Sí, muchas gracias a todos. Besitos. Gracias, éxitos. Lucía. Feliz tarde y felicidades a todos. Gracias a la gente de Antitesis por nuestro venue. Sí, aquí de nuevo. Sí. Yo creo que esto se va a convertir ya en nuestra casa oficial. Espero. Yo lo voy a empezar a decorar. Pide permiso, Nico. Sí, ok, perdón. Yo lo voy a empezar a decorar. Gracias a yo todos. No sé.